Televisa presenta. A lo largo de esta audiencia hablaremos sobre diversos acontecimientos que marcaron la historia humana, como lo fue el fin de la Primera Guerra Mundial, ya que claro, para los que forman parte de los ganadores de esa guerra tuvieron mejores oportunidades de desarrollo que los países vencidos, lo que nos permitirá contar otros sucesos que son significativos para la humanidad. Acontecimientos que para nosotros tendrán repercusiones en la actualidad, llámese cambios de sistemas económicos, sistemáticos y políticos. De esa forma se tratará dicha audiencia oral, por algo el título de nuestro cortometraje Los bastardos de la War World, sin duda unos verdaderos bastardos. Señoría, me presento ante usted. Soy Daniel y vengo en representación de Alemania. Daniel, dime, ¿cuál es el problema que presentas hoy en mi presencia? Señoría, después de lo ocurrido en la guerra que involucró a la Triple Entente, muchos de nuestros hermanos murieron en la batalla. Eso lo sé. Después de todo son consecuencias de la guerra. Y tú mejor que nadie deberías saber, ya que no solo murieron soldados alemanes, también murieron muchos soldados británicos y franceses. Eso lo tengo entendido, señoría. Pero ese no es el punto de mi problema. El problema es lo sucedido en Alemania después de la guerra. Cuando regresaron los soldados a Alemania, ya derrotados, fuimos sancionados por nuestros actos en batalla. Primero limitaron nuestra armada a menos de 100.000 hombres. Después, en el Tratado de Versalles, nos vimos obligados a entregar nuestras colonias y partes de nuestro territorio europeo. No entiendo dónde quieres llegar con decirme todo esto. Señoría, seré más claro posible. Después de que nuestro gobierno inflara la moneda, quedamos en quiebra total. Estamos sufriendo los abusos de los soldados franceses que están en nuestro territorio. ¿Qué clase de abusos? Abusos a mi pueblo. Los soldados franceses y belgas, como método de pago, se apropiaron de nuestros recursos naturales y provincia del sur. Asesinan a nuestros trabajadores alemanes. Por eso estás aquí. Sí, señoría. Ahora sé por qué tu presencia en Perú. Para denunciar los maltratos que ha sufrido tu pueblo. Pero eso no lo exime las consecuencias tras lo ocurrido en la Guerra Mundial. Sí, se encuentra en lo correcto, pero es usted el único que nos puede apoyar para interferir a favor de nuestra nación, para mejorar nuestras condiciones de vida. También sabemos que debemos aceptar las consecuencias y las sanciones impuestas, pero buscamos avanzar y buscar nuestras nuevas oportunidades para los futuros alemanes. Está bien, los voy a apoyar. Hablaré con los Estados Unidos de América y solicitaré que invierta en su país, de tal forma que la inversión genere empleos y a su vez generen ganancias para que estés en condiciones de pagar la deuda que tienes con Francia, y así Francia pague la deuda que tiene con Estados Unidos. Está bien. Muchas gracias, señoría. Señoría, estoy ante usted para platicar sobre un tema que nos está complicando en los Estados Unidos de Norteamérica. A lo largo de los años 20 ya hemos vivido muy felices en nuestra gran economía. Nuestra economía ha colapsado, esto debido a que los precios de las acciones han decaído y no hay flujo de efectivo. Los bancos han cerrado, teniendo como consecuencia una de las mayores crisis financieras que nos ha afectado a nuestra patria. No lo puedo creer. Si los americanos se encontraban en la mejor época de su historia, las familias utilizaban el pago a crédito, los niños salían a ver los cortos animados en los cinemas, los hombres tenían trabajos estables y seguros. Señoría, usted no es el único que ha quedado sorprendido. Entre las principales consecuencias es que las familias americanas quedaron endeudadas por consumismo y los jefes de familia han perdido sus empleos y sus patrimonios. Incluso no tienen dinero para cubrir sus necesidades básicas como la alimentación. Estamos en una gran depresión. Entiendo. Este proceso fue inesperado, pues nuestra economía hizo crack. El pasado jueves 24 de octubre de 1929, al darse a conocer la caída de la bolsa de valores, más de 103 personas se quitaron la vida por lo que no encontraron una solución y entender que han perdido sus bienes. Sin duda un jueves negro. La economía americana no fue la única en desplomarse. ¿Recuerda el trato que teníamos con los alemanes? Claro, el plan de Downes, con el cual se hizo una inversión en Alemania para que pudieran saldar su deuda con Francia. Correcto, señoría.
Nosotros los americanos ayudamos a reducir los problemas que tenía Alemania. Para entrar en crisis ya no podemos hacer nada por ellos y por nadie. La economía alemana no solo caerá, pero no caerá sola. Atentará también con las economías de Francia y el Reino Unido, las cuales en cierta medida dependen de los pagos de Alemania. Se encuentra en lo correcto, pues. Se aproxima una década de crisis. Por eso estoy aquí, en busca de una solución. ¿Listos? Mira, yo solo puedo proponerte que hagas caso a los estadounidenses, y en ellos encontrarás la solución, por lo menos temporal. Señoría, no creo que los economistas de mi país puedan darme una solución. Créeme, amigo, si alguien conoce las necesidades de la Gran América, son los propios americanos, y estoy seguro que por lo menos una persona será capaz de encontrar solución a tu problema. Hay una persona, John Keynes, el cual nos propone la inversión en estados de tiempo de crisis, pero va en contra de lo que Smith nos señaló. Te reitero, si alguien conoce América, son los propios americanos. Además, no tiene nada que perder. Bueno, señoría, tiene toda la razón. Gracias por atenderme en esta audiencia. No hay de qué. Ahora vuelve a tu patria para dar las buenas nuevas. Buen día, señoría. Mi nombre es Manuel y hoy he venido ante usted para presentar este caso. Dime, ¿he de servirte esta audiencia? Mire, señoría, yo vengo en representación de 4 naciones que están cansadas del totalitarismo en que viven. ¿Podrías empezar con alguna de esas 4 naciones? Claro, primero me gustaría presentar ante usted que es un país totalitario. Son regímenes políticos en que todos los poderes recaen en un único partido político y se caracterizan por la imagen de un líder fuerte y glorificado desde la propaganda política, la gobernación de un único partido político, la falta de derechos individuales de libre opinión o de intervención en la política para cualquier ciudadano. Entiendo, sin duda el poder para unos pocos. Así es, señor. Por eso vengo a exponerle esos 4 casos en busca de su veredicto. Iniciando por España. Entra en sesión el primer caso del país totalitarista, España. Señor juez, en la actual España se encuentra una dictadura por parte del general Francisco Franco. Esta dictadura se hace llamar franquismo, y por características de este régimen, y es que es una dictadura militar en la que todo el poder estatal cayó en manos de Franco. Eso significa la censura y represión de cualquier tipo de resistencia al régimen de Franco, así como la eliminación de partidos políticos y sindicatos. Estamos hablando de un dictador que se ha adueñado de los medios de propaganda. Por supuesto, señoría, el régimen franquista no solo fue a los medios comunicativos y laborales de la España, también suprimió los derechos humanos y restringió el uso de lenguas minoritarias, como el catalán o el vasco. Como resultado, se formó un régimen de miedo en el que solo existía un partido, la Falange Española Tradicionalista del Consejo de Ataque de Unidad Nacional. Representante, tengo la intuición que esas características se van a repetir a los demás casos. Así es, señor juez. Pasemos con el segundo caso. Moción aprobada. Entra en sesión el segundo caso de las naciones totalitaristas, Italia. Gracias, señoría. Presento a usted el segundo caso, el fascismo italiano. En Italia fue preso un gran descontento popular, tanto político como social, en contra del gobierno y de los tratados de paz firmados, ya que estos no se ajustaron necesariamente a las promesas hechas por los aliados. Hablamos de una inconformidad por parte de la sociedad, ya que no solo con los resultados, también Italia perdió alrededor de 700.000 hombres en guerra. Ok, pero representante, esos datos son tanto innecesarios para representar, ¿no cree? Dígame, representante, ¿cuándo entró el poder el fascismo a Italia? Señoría, ya con ese contexto puedo hablar el por qué algunos partidos políticos de corte comunista y socialista ocupaban fábricas y realizaban huelgas nacionales. Pero fue en 1922 cuando el régimen entró en vigor, cuando Mussolini insistió a sus seguidores y a que marcharan hacia Roma. Ahí el rey Víctor Manuel III se dio a las presiones y nombró presidente del Consejo de Ministros a Benito Mussolini, quien recibió el Parlamento plenos poderes para restablecer el orden en Italia. Ya veo, entonces tomó el cargo político a la fuerza. Eso explica por qué no le respeta las garantías individuales de los demás. A él no le importa el pueblo italiano, solo le importan sus ideales. Señoría, no es el único Mussolini.
También estuvo eliminando los aspectos democráticos de la sociedad italiana, intimidando a opositores, haciendo ajustes constitucionales, implementando la censura y el culto a su personalidad, todo por medio de la fuerza militar y el medio a también aborrece a los judíos. Dios mío, no quiero ni imaginarme lo que han pasado los italianos y los españoles, además de los gitanos y los judíos, que están siendo perseguidos todo por el hecho de ser considerado inferior. El término es peor, señoría. Se les conoce como no humanos. Esos dos no tienen nada que ver en maldad a comparación del siguiente y último caso. Hablas del régimen alemán. Así es. Solo que tienen el actual nombre de nazismo o nazi, para abreviar. Continúa hablando, representante. Este régimen no nació después de que Alemania se convirtiera en una república democrática o república Weimar. Representante, creo que os saber a dónde va con esto. La inflación que tuvo la moneda por pagar las sanciones impuestas hasta la Guerra Mundial, desaparecieron los ahorros alemanes. Luego el tratado que tenían con Estados Unidos y América se desplomó tras la Gran Depresión. Eso debe haber generado una gran tensión social. Así es, señor juez. Apareció un hombre llamado Adolf Hitler, con un discurso nacionalista, haciéndonos creer que los alemanes podríamos crear una nueva Alemania. Y a diferencia de los demás líderes totalitarios, a Hitler lo eligió el pueblo alemán. Él no utilizó más que la fuerza del popolo. Debió haber tenido un gran poder de convencimiento para persuadir a la mayoría de los alemanes. Lo tiene, señoría. Eso sin contar que hizo creer al pueblo germánico que la raza aria es superior a las demás. Esparció un odio hacia el pueblo judío. Representante, ¿hay algo más que deba saber? Sí lo hay. Centralizó todo el poder en una suerte de Estado, absolutista, totalitario y monopartidista, cuyas labores eran la organización y conducción de la sociedad completa, imponiendo la militarización y partidización de las instituciones. Todo lo que me has contado, representante, es como si estuviera preparando para un conflicto bélico de proporciones abismales. Pero el momento solo puede llevar este caso a las Naciones Unidas. Al igual que usted, estaré esperando la resolución. Gracias, señoría.